Tengan muy buenos días, chicos de noveno grado. Sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Comenzamos el día de hoy el periodo número 4, el periodo más corto prácticamente del año. Se nos va a pasar volando. Pero antes de empezar con el desarrollo de la explicación y hablar de la reflexión, quiero felicitarles por el esfuerzo realizado en el periodo anterior, en el periodo número 3. En el área de lengua sus resultados fueron muy buenos, sus actividades estuvieron bastante bien realizadas, sus exámenes muy buenas notas. Les felicito por eso y les animo a seguir así o incluso a seguir mejorando. Recuerden que el límite de lo que ustedes hacen lo ponen ustedes mismos y tienen que intentar superarse a ustedes mismos. Si ya hicieron algo bien, pues hoy lo vamos a hacer excelente. Si ya lo hizo excelente, lo va a hacer brillante y así usted definitivamente va a seguir avanzando, va a seguir progresando. Ya teníamos 2 semanas de no vernos, la semana de exámenes, así que es un gusto volver a reunirme con ustedes a través de este medio para el desarrollo del contenido. Vamos a empezar con la reflexión del día de hoy, la cual nos dice, un jardín es un gran maestro, te enseña paciencia y un prudente cuidado, te enseña la industria y el ahorro en la economía y sobre todo la verdadera confianza. Si se fijan, la reflexión hoy está orientada al cuidado de nuestro jardín y es porque esta semana vamos a hablar un poco acerca del cuidado del medio ambiente, el cuidado de las plantas y las plantas que tenemos en nuestro jardín, en nuestra casa, es lo que tenemos más cercano para poder nosotros echar a andar el cuidado de las plantas y podemos ver acá algunos beneficios en cuanto a que nos enseña a ser pacientes, nos enseña a ser cuidadosos, nos enseña a ser dedicados al cuidado de una plantita o de nuestro jardín. Algunas casas tienen bastante espacio de jardín, otros tienen un poco espacio, pero en cualquier espacio, por muy pequeña que sea su plantita o su jardín, dedíquese a cuidarla, abónela, riéguela, recórtela cuando sea necesario y ya va a ver que va a dar resultados y va a dar frutos. Las plantas ya sabemos que pueden ser medicinales, alimenticias, ornamentales y es necesario que nosotros tengamos en nuestra casa de todo tipo de plantas, pero además de tenerlas, porque no solamente que voy a tener una planta y no la voy a cuidar, es necesario el cuidado, ¿verdad? Y vamos a ver resultados positivos y esto obviamente ayuda a la presentación de nuestra casa para que se vea todo más bonito y al cuidado del medio ambiente en general. Así que la invitación es, si usted no dedica tiempo para sus plantitas o para su jardín, hágalo. Hoy que estamos en casa todo el día prácticamente, dediquemos un tiempo para distraernos en este tipo de actividades. El día de hoy vamos a empezar con el desarrollo de la unidad número 7. Esta unidad ya está relacionada con ensayística y definitivamente el nombre de la unidad es ese, ensayística, orígenes y evolución. Precisamente el primer contenido va a ser de eso. Vamos a ver qué es el ensayo, cuáles son sus características, cómo y por qué surgió y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar en este subgénero. Ya no vamos a ver dramática como ya lo hemos estado viendo casi todo el año, sino que vamos a ver el ensayo. Y de hecho la primera obra que vamos a leer es El dinero maldito de Alberto Masferrer. Si alguien ya tiene ese ensayo en su casa, el librito o si lo puede descargar, pues ya es tiempo de empezar a buscar esa obra para poderla leer, ya que de esa va a ser nuestra primera evaluación de esa obra. Así que les invito desde ya a dedicarse, es una obra muy buena. Vamos a cambiar un poco el chip porque hemos estado acostumbrados a leer obras de teatro durante el año, pero hoy vamos a leer ya narrativa y específicamente vamos a leer la parte de los ensayos. Así que recuerden que al final del contenido del día de hoy siempre hay un espacio para preguntas y respuestas. Si hay alguna duda, alguna interrogante del contenido o alguna observación, algún comentario, estoy para leerles y para responderles. Ustedes saben que, como siempre se los he dicho, me gusta mucho leerles y comunicarme con ustedes. Así que sean todos bienvenidos. Iniciamos con pie derecho la semana y el periodo número 4 y vamos a poner muchísima atención al contenido de este día. El ensayo. Origen, características, tipos y estilo. Como les mencionaba en la introducción de la clase de hoy, vamos a dar inicio a la unidad número 7. Esta unidad tiene como nombre Ensayística, Orígenes y Evolución. Entonces, el primer contenido, que es el que nos corresponde el día de hoy, vamos a utilizarlo para conocer
las partes más importantes en cuanto a generalidades del ensayo. Vamos a ver cuándo, por qué surge, su definición, sus características, algunos de sus tipos de manera general y el estilo en cuanto a la redacción de este género. Antes de empezar, vamos a hacer una especie de recordatorio o un repaso y hasta el momento hemos estudiado 3 géneros literarios: el lírico, el narrativo y el dramático. Esto obviamente tomando en cuenta todo lo que ustedes han venido estudiando durante tercer ciclo. En séptimo se dedicaron a la parte de la narrativa, en octavo a la parte de la lírica y en noveno todo lo que hemos transcurrido hasta este momento, durante todo el año hemos estado estudiando la parte dramática. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a hablar del género ensayístico. Este lo vamos a manejar o lo vamos a entender como un género literario distinto al lírico, narrativo y dramático por las características que posee. Algunos la catalogan o algunos colocan la parte ensayística dentro de la narrativa por algunas de las características que posee. Sin embargo, no todas son 100% compatibles. Entonces nosotros vamos a manejar que la parte de la ensayística va a ser otro género literario por las características que tiene y también porque tenemos una clasificación bastante extendida en cuanto a subgéneros dentro de la ensayística que vamos a ir viendo a lo largo de este periodo y de los temas que vamos a ir desarrollando. Entonces, la pregunta del millón y con la que vamos a comenzar: ¿qué es el ensayo o qué es un ensayo? ¿Qué es lo primero que debemos saber? Pues un ensayo es un escrito en prosa que expone una interpretación personal acerca de un tema. ¿Qué quiere decir esto? Para comenzar, que al momento de la redacción o al momento de la identificación de un ensayo, vamos a identificar que está escrito en prosa. Eso significa que no está en verso, sino que está formada por diversos párrafos separados entre sí, con signos de puntuación. Y una de las características importantes que vamos a manejar en la definición es que expone una interpretación personal acerca de un tema que obviamente elige el autor. Su extensión es variable, aunque se considera que debe ser breve y conciso. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto al ensayo no tenemos una medida específica o no tenemos una camisa de fuerza que nos dé a nosotros una delimitación exhaustiva o específica respecto a su extensión. Es variable en cuanto a la cantidad de párrafos o de páginas que puede contener. Sin embargo, por regla general o casi siempre se maneja que debe ser breve y debe ser conciso, que quiere decir que no debe llevarse una cantidad exagerada de páginas o una cantidad exagerada de párrafos. Obviamente, hacer una interpretación personal, entonces es como intentar ir al grano, es intentar exponer lo que se quiere dar a conocer. En cuanto al origen, que es algo muy importante que debemos saber, cuándo surgió y por qué surgió, vamos a tomar como una fecha muy importante el año 1580. ¿Qué pasó en 1580 o por qué se toma como referente o como base este año? Pues lo que pasó acá es que Michel de Montaigne publicó una serie de composiciones en prosa en las que opinaba sobre diversos temas. Si ustedes observan acá, tenemos una especie de imagen que representa el libro que en 1580 fue publicado. El autor es quien se considera el padre del ensayo. En este caso, este nombre es muy importante y lo debemos mantener muy presente: Michel de Montaigne, que es el máximo representante o el iniciador de este género literario. Y lo que sucedió es que en 1580 él publicó este libro. En este libro lo que había era una serie de composiciones, es decir, una serie de escritos en los que él expresaba su opinión acerca de distintos temas. Estas composiciones cabe mencionar y aclarar que estaban escritas en prosa. Entonces, este grupo de escritos se tituló Essays y de ahí es que se toma directamente el nombre y estilo del género ensayístico.
Vaya, entonces ya un poco más fácil de entender qué fue lo que sucedió. El francés Michel de Montaigne publica este libro que se llamó Essays, donde había una serie de opiniones que obviamente él intentó expresar de muy diversos temas. Entonces a esa composición le puso el Essays al libro y a partir de ahí es que eso se tomó como modificación, digámoslo así, y derivó el nombre ensayo, ¿sí? De este grupo de composiciones que generó este señor en el 580. Entonces, fue Montaigne quien empleó por primera vez la palabra ensayo. Tal vez en ese momento no representó un género literario como tal, ¿sí? Cuando en 1580 Michel de Montaigne creó ese libro, probablemente no pensó o no logró dimensionar que se iba a convertir en un género literario. Sin embargo, empezó a mostrar una noción del método o una noción de este proceso intelectual donde se puede dar una reflexión, donde puede llevarse a cabo el desarrollo de un tema que puede generar polémica, la argumentación, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento, cuando surge SAIS, que es el conjunto de estas composiciones que ya les mencioné, todavía no se manejó de un día para otro como, vaya, este va a ser un género, sino que a partir de esas características se empezó a cultivar un poco más estas características o este tipo de textos y es así precisamente como surge el término ensayo. Acá tenemos un poco sobre la biografía de Michel de Montaigne y aquí tenemos el nombre completo, Michel Ayckem de Montaigne. Aquí tenemos sus datos en cuanto a fechas biográficas específicas de nacimiento y muerte. Nació en 1533, falleció en 1592. Fue un filósofo, un escritor, un humanista, un moralista y un político francés. Si ustedes observan en su biografía o en esta parte que yo les comparto, en realidad fue una eminencia, manejó muchísimas áreas, manejó muchísimos aspectos muy importantes que obviamente dieron como resultado muchos libros o muchas composiciones, dentro de las cuales yo ya les mencioné seis. Y en sus ensayos abordó variados temas, es decir, que no se decantó o no se inclinó solamente por un tema específico, sino que él abordó temas como la amistad, los libros, la naturaleza humana y obviamente criticó algunas instituciones y costumbres sociales. ¿Qué quiere decir? Y era lo que yo les mencionaba, si hay una postura o si lo que se expresa es una opinión o una interpretación personal, quiere decir que puede haber o hay inmersa una crítica dentro de este tipo de textos. Ahora, durante el siglo XVIII, que es cuando ya empieza un poco a entrar en boga ya este género, el ensayo estuvo al servicio de las tendencias didácticas de los pensadores de la ilustración. La ilustración, yo ya se las he mencionado antes en más de alguna clase, fue un momento de la historia que se consideró que la razón era el centro de todo, ¿sí? Que todo debía regirse por la razón y que antes de realizar cualquier acción o cualquier situación debíamos pensar, debíamos razonar. Y obviamente para poder razonar o para poder tomar decisiones adecuadas se tenía que conocer y para conocer se tenía que leer. Entonces se desarrolló mucho la parte del enciclopedismo, la tendencia didáctica relacionada a la parte de enseñar, ¿verdad? La parte de entre más leo, más conozco, entre más conozco y más sé, más criterio puedo tomar para hacer o para tomar mis decisiones. Entonces, acá tenemos varios franceses que se pueden mencionar como Voltaire, por ejemplo, Diderot, tenemos al suizo Rousseau, que son algunos de los personajes que también vamos a mencionar y que publicaban sus teorías sociales, jurídicas y políticas. Obviamente todo esto ayudó y dio paso para que el ensayo se siguiera cultivando y se siguiera tomando en cuenta. Ahora lo que vamos a ver son algunas características. Las características más destacadas del ensayo que podemos mencionar, vamos a comenzar con la primera y esta es la amplitud temática. ¿Qué quiere decir esta característica? Que cualquier tema puede ser abordado en un ensayo.
Sí, como ya les mencionaba y como pasó con Michel de Montaigne, cuando él creó su libro Essays y empezó a escribir una serie de textos en prosa, él habló de muchos temas que ya les mencionaba yo, la amistad, la naturaleza, criticó algunas instituciones, algunas costumbres. Entonces, obviamente la amplitud temática quiere decir que se pueden abordar muchos temas y este abordaje de los temas va a depender de la persona que va a crear el ensayo. ¿Sí? De su conocimiento, de su punto de vista, de lo que en el momento determinado a él se le pasa por la mente o algo que observa o algo que analiza. Entonces, a lo que vamos en este caso, y esa es una característica muy, pero muy importante, es que cualquier tema resulta adecuado. Sí, cualquier tema resulta adecuado y obviamente puede generar polémica, puede generar inquietud, puede generar molestia, pero acá depende mucho de la persona, del emisor o de la persona que se va a convertir en el autor del ensayo. Luego tenemos la segunda característica que es la libertad expositiva. Acá, ¿qué definición o qué explicación podemos dar? Pues que su extensión es variable, aunque se considera que la exposición de las ideas debe ser breve y concisa. ¿Qué quiere decir? Que la libertad expositiva es que la persona, que el autor, que quien va a escribir el ensayo, no se vea limitado en cuanto, vaya, tengo que escribir un ensayo, pero lo voy a escribir en 15 líneas y ya estuvo, no puedo escribir más. O decir una página y ya no puedo escribir más o decir una página y la mitad y ya no puedo seguir, sino que obviamente el autor se va a extender lo que considere necesario. A eso vamos con libertad expositiva, o sea que no hay una camisa de fuerza, no hay algo que nos va a limitar completamente y que va a decir hasta ahí va a llegar, sino que el autor se puede extender tanto como él quiera. Sin embargo, también es necesario mencionar que las ideas deben ser expresadas de manera breve y concisa, o sea, procurar ir al grano, no irnos demasiado lejos y mucho menos hablar o hacer demasiada explicación de cosas innecesarias que no me van a llevar al grano de lo que yo quiero reflejar en cuanto a mi opinión. Luego tenemos otra característica y esta es también muy importante y es el subjetivismo. ¿Qué quiere decir el subjetivismo? Ya sabemos que lo subjetivo es lo opuesto o lo contrario a lo objetivo. Entonces, el interés en este caso radica en el punto de vista personal y la interpretación derivada de la experiencia de quien escribe el ensayo. Ahora, aquí vamos a tener mucho cuidado. Si ustedes recuerdan, cuando ya hemos visto otros géneros literarios anteriores, hemos mencionado algunos géneros o algún género que es subjetivo también. Si nosotros analizamos de los tres géneros que ya hemos estudiado, la narrativa, la lírica y la dramática, de esos tres, si yo les pregunto ahorita y me van a escribir ustedes la respuesta en el chat, si yo les pregunto del género narrativo, lírico y dramático, ¿cuál de esos tres se considera como una de sus características muy importantes la parte del subjetivismo? ¿En cuál de esos tres géneros literarios que ya hemos estudiado en años anteriores la parte de la subjetividad toma una vital importancia? Quiero ver las respuestas en el chat. Escríbanmelas en este momento, el que usted considere que de los tres es el que más subjetivismo puede representar o puede expresar. Ajá, muy bien. En este caso, usted está analizando, está pensando de sus conocimientos previos, ¿verdad? Que esto es muy importante. El género lírico es un género subjetivo por excelencia. Quiere decir que ahí hay un yo lírico que expresa su subjetivismo, sus sentimientos, pero casi siempre la parte de lírica obviamente se relaciona con poesía, ¿verdad? Entonces ahí es donde se expresa el autor de una manera subjetiva, expresa sus sentimientos, sus pensamientos, pero lo hace de una manera bella. Sí, ahí es donde entra la función poética del lenguaje, la métrica, la rima, diversas situaciones propias del género. Pues en este caso, la ensayística, que es otro género que ya lo expliqué también porque es subjetivo, pero no igual que en la parte del género lírico. ¿Por qué?
porque si bien es cierto se expresa la opinión, no se cuida demasiado la parte de métrica, porque ya dijimos que está escrito en prosa, no está en verso, sino que se expresa más o la parte subjetiva se va más a la parte de expresar opiniones, puntos de vista, interpretaciones, obviamente que derivan de la experiencia de quien escribe el ensayo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que ustedes deben saber que un ensayo lleva es subjetivo, lleva la subjetividad, pero no está orientado o no lo vamos a relacionar o a ligar con la parte de la poesía, sino que es un género totalmente distinto, en el que voy a expresar mi opinión, mi punto de vista, mi interpretación, pero con un estilo distinto, que ya lo vamos a ver más adelante. Y la otra característica es la utilización de recursos expresivos. Obviamente, al intentar llamar la atención o para procurar llamar la atención del receptor, se utilizan recursos expresivos. Estos recursos expresivos obviamente son para conseguir originalidad en el enfoque del tema. Originalidad, o sea que un ensayo, si ya dijimos que es subjetivo, es personal, lo ideal es que sea inédito, o sea que a la persona que le surjan las ideas las escriba y que no ande intentando solo copiar lo que otro ya hizo, ¿verdad? Los autores pueden utilizar diversos recursos como cuáles. Aquí no van demasiado plagados de figuras literarias, sino que empezamos mencionando las anécdotas, citas de otros autores, repetición de términos o ideas, figuras literarias, no en exceso, sino que para embellecer en términos normales y para hacer o para atraer la atención del receptor, entre otros recursos. Entonces, a lo que quiero llegar también en este caso es que el ensayo debe procurar valerse de recursos que hagan que la persona que lo lea sea atraído por él, ¿sí? Llamar la atención, no solamente escribir, voy a escribir mi opinión como caiga, sino que intentar matizar, organizar las ideas, obviamente siempre con coherencia, con cohesión, pero utilizando recursos que lo hagan llamativo, que lo hagan bonito, que lo hagan interesante. Y obviamente eso ayudará para que la persona que lea un ensayo sobre determinado tema también pueda llegar a compartir esa opinión. Entonces, según la intención comunicativa del autor, el ensayo puede tener varias clasificaciones. En este momento yo les voy a compartir o les comparto este cuadro donde hay 4 tipos. Sin embargo, habrá un contenido más adelante donde vamos a centrarnos ya un poco más de lleno a ver parte por parte o a ver cada uno de los subgéneros dentro de la ensayística. O sea que este tema es bastante amplio. Sin embargo, para que empecemos a conocer y a tener idea ya de cuáles son los tipos de ensayos, vamos a ver que podemos tener argumentativos, expositivos, críticos y literarios. Cada uno tiene características específicas, tiene temáticas distintas que aborda. Sin embargo, vamos a ver alguna explicación bastante general y como ya les menciono, más adelante vamos a profundizar en cada uno de ellos. En el caso de los ensayos argumentativos, lo que pasa con estos es que emiten un juicio, que ya dijimos que eso es un común denominador en el ensayo, sobre un hecho que se describe o analiza. Puede basarse en un fenómeno, obra o situación, cualquier otra situación. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte, como la intención comunicativa es lo que se pretende hacer, lo que queremos hacer en este caso es argumentar, dar mis argumentos sobre X o sobre Y tema y esto obviamente puede llegar a persuadir o a convencer al receptor sobre mi opinión o sobre el fenómeno o sobre el hecho del que yo esté dando mi postura. Luego tenemos el expositivo. El expositivo, como el mismo nombre nos lo dice, lo que hace es exponer ideas o información sobre un tema específico. Combina opiniones de los autores consultados y la opinión personal del autor. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya no es solo o no es el eje de atención o la intención comunicativa presentar argumentos para convencer a otros, sino que es más exponer, dar a conocer información que se ha recopilado de otros autores y obviamente la opinión personal. Quiere decir entonces que para un buen ensayo expositivo se debe tomar en cuenta la opinión se debe consultar algunas otras fuentes y no solamente la muy opinión personal. De hecho, es una de las características también y es uno de los rasgos que vamos a ir viendo cuando ya vayamos centrándonos en cada uno de los subgéneros por separado. Luego tenemos el crítico
Defiende una tesis con argumentos, alusiones directas, citas textuales e interrogantes. Defender una tesis. Acá es muy importante la parte del juicio crítico de cada persona y cómo la va a poder expresar o dar a conocer mediante un ensayo. Y luego el literario, que es otro tipo bastante importante también, que expresa la sensibilidad de su autor utilizando un lenguaje literario. En cuanto al ensayo literario, presenta de manera sistemática y profunda un comentario, una interpretación o el análisis de una obra literaria, o sea que está relacionado con obras literarias. El mismo nombre nos lo dice, ¿verdad? Y es muy importante para la tradición cultural e intelectual. Ya sabemos que tiene un carácter subjetivo y ya sabemos también, por ejemplo, que es importante el estilo, que ya lo vamos a ver también más adelante por separado, y dentro de los ensayos literarios tenemos varios representantes que, como he dicho, ya lo vamos a ver o los vamos a ver en otro contenido más adelante por separado, pero podemos mencionar en este caso dentro del tipo de ensayo literario a Esteban Echeverría y a José Ingenieros, que son los más conocidos, así también como Octavio Paz. Octavio Paz fue bastante conocido o es bastante conocido con Sor Juana o las trampas de la fe, la cuerda y la lira, que también vamos a ver más adelante algunas muestras o algunos ejemplos de estos tipos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un texto científico versus el ensayo. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones o muchas veces se puede llegar a confundir porque a veces los mismos lectores llegamos a poder tener algunas dificultades para reconocer o para diferenciar de manera efectiva los textos que son científicos y el ensayo, porque comparten algunas características, es decir, que hay similitudes, pero también hay diferencias y es lo que les voy a presentar en este cuadro. Si ustedes se fijan en el cuadro, tengo dos columnas. Tengo el ensayo y tengo el texto científico. He representado o hemos colocado las similitudes, o sea, lo que tienen en común, que hace que nosotros mismos como lectores nos podamos confundir. Para comenzar, porque los dos están escritos en prosa. Ya sabemos que es la prosa, tanto el ensayo como el texto científico están escritos de esta manera y eso puede generar confusión. Luego se basan en la erudición, o sea que llevan un proceso de análisis, un proceso de reflexión, de razonamiento, de pensamiento y de expresión. Luego tienen propósitos didácticos, o sea que es bastante importante el enseñar o el dar a conocer o el hacer que otros conozcan y luego emplean la forma expositiva. Y específicamente cuando hablamos de ensayo expositivo ya sabemos que tiene algunos rasgos distintos, por ejemplo, al literario, al crítico, al argumentativo. Pero también tenemos diferencias que no las podemos dejar de lado y es aquí donde vamos a tener cuidado de no confundir un ensayo con un texto científico. En el caso del ensayo, el autor puede o no ser un especialista en el tema que se aborda y por eso les mencionaba que el ensayo se ha hecho bastante común porque muchas personas, todos podemos escribir un ensayo. No necesitamos ser un especialista o un experto o un máster en una asignatura o en un contenido para poder escribir un ensayo. Lo ideal sí es que conozcamos, ¿verdad? Porque no vamos a escribir un ensayo si no conozco o no sé absolutamente nada del tema. Lo ideal es que conozcamos, pero no debemos ser especialistas. O sea que cualquier persona puede escribirlo siempre y cuando tenga conocimiento y quiera expresar su opinión, ¿verdad? Luego utiliza un lenguaje literario y es subjetivo. ¿Subjetivo por qué? Porque expresa opinión, punto de vista, postura personal. En cambio, el texto científico, para comenzar, el autor es un especialista en el tema expuesto. El mismo nombre nos lo dice, ¿verdad? Si es un texto científico, no cualquiera o alguien que no maneje o que no sea conocedor a profundidad de la parte científica, pues no lo va a poder hacer o en todo caso podría inventar, pero no estaría o no habría certeza y no estaría correcto. Luego utiliza un lenguaje técnico. Lenguaje técnico quiere decir que hay palabras, y esto ya lo vimos también, palabras que son específicas, tecnicismos, por ejemplo, situaciones que alguien que no es experto o que no es conocedor la va a leer y no lo va a entender, mientras que aquí es más fácil de comprender un ensayo, ¿sí? Cualquiera lo lee, lo puede comprender más fácil que acá, porque aquí si alguien que no maneja el tema de las ciencias lo lee, probablemente no entienda muchas de las cosas que ahí aparecen. Y luego es objetivo.
Objetivo porque aquí no se expresa opinión, ni punto de vista, ni postura, sino que se expresan situaciones que son verificables, comprobables, incluso mediante la experimentación, ¿verdad? Que aquí va la parte del método científico. Entonces, si se fijan, hay semejanzas o similitudes que están acá entre el ensayo y el texto científico, pero también hay diferencias. Así que creo que con esto podríamos quedar bastante claros en cuanto a esto, porque no debemos confundirnos o no debemos pensar que es lo mismo, porque no lo es. Hay esas diferencias que yo ya les mencioné. Ahora vamos a ver algunas características en cuanto al estilo. Cuando hablamos del estilo, quiero decir o nos queremos referir a la parte de cómo está escrito, cómo está redactado, cuáles son algunos rasgos que no se pueden dejar de lado al momento de la redacción de un ensayo. Para comenzar, tenemos la elegancia de la escritura. Cuando decimos la elegancia de la escritura, estamos hablando de la forma de organizar las ideas de una manera lógica y coherente. O sea que la elegancia se va a conseguir mediante la organización adecuada de las ideas, con el uso de conectores, o sea, nexos que sean importantes. Y también otra de las características del estilo es el uso de un lenguaje directo y sencillo. Si acabamos de ver anteriormente que utiliza un lenguaje literario o utiliza un lenguaje sencillo, es porque cualquier persona que lea un ensayo debería comprenderlo. ¿Sí? No tiene un lenguaje técnico súper rebuscado y avanzado que alguien cuando lo lea se puede quedar perdido, ¿verdad? O en la luna, sino que hay un lenguaje directo, hay un lenguaje sencillo. Como ya les mencionaba, hay uso de conectores para lograr un todo estructurado. Conectores son aquellas palabras de enlace que nos van a ir relacionando de manera correcta las ideas una con otra y obviamente de manera adecuada para que llevemos el hilo de lo que estamos leyendo, una aplicación correcta de los signos de puntuación, ¿verdad? Acuérdense que si bien es cierto se expresa opinión, uno puede sentir que está en confianza, ¿verdad? O platicando o contando, pero acuérdense que al momento de la escritura siempre es importante cuidar la ortografía en términos generales, ¿verdad? En cuanto a escritura, que siempre se los he mencionado, y luego también la aplicación correcta de signos de puntuación, que no podemos dejar de lado. Luego hay un estilo directo y sencillo. Esto es libre de tecnicismos, o sea, entre más simple usted redacte un ensayo, va a ser mucho mejor recibido, va a ser incluso más cotizado, si lo vemos así, por las personas, ¿verdad? Porque lo van a entender y lo van a querer leer y compartir con los demás. O sea que lo que se pretende aquí, acuérdense que el ensayo lo que quiere hacer es hacer ver al lector o al receptor las cosas como el autor las percibe, ¿verdad? Como yo percibo y analizo, voy a hacer mi ensayo y quiero que los demás también lo vean así. Voy a defender mi punto de vista de forma libre, de forma sistemática, con voluntad de estilo. Y por eso es necesario también esta otra característica del estilo, la coherencia y la cohesión. O sea que si nosotros analizamos un ensayo va dirigido a un lector promedio, si lo mencionamos de esa manera, ¿verdad? La cultura y la formación de la persona no siempre son los mismos. No todos somos especialistas en todas las cosas. No hay nadie que lo conozca todo, ¿verdad? Y que yo diga, yo lo sé todo y de todo lo que me venga un texto yo lo voy a entender. Definitivamente no, ¿verdad? No somos especialistas en todo. Entonces, al tener un lenguaje directo y sencillo, es más fácil de poderlo entender para que no queden dudas o para que no queden lagunas y que hagamos comentarios fuera de lugar, ¿verdad? Más sobre todo, por ejemplo, cuando hay anécdotas y hay experiencias, es más fácil todavía entender porque uno relaciona, ¿verdad? Ah, me pudo haber pasado esto, o yo también tuve una experiencia como esta. Entonces ahí se va generando incluso la parte de la persuasión, ¿verdad? La parte de la persuasión. Ahora vamos a ver también la parte de la estructura. Recuerden que un texto, o casi siempre en todos los géneros, vamos viendo la parte de cómo está formado. Entonces, la estructura es importante. Si ustedes observan acá, hay una imagen. En esta imagen tenemos las tres partes en las que se divide un ensayo o en las que se estructura un ensayo. Tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así con ese nombre lo vamos a manejar. Si ustedes recuerdan, con la narrativa teníamos inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? Pues vamos a tener cuidado con los nombres.
pueden tener elementos similares, tanto la introducción con el inicio, el desarrollo con el nudo y la conclusión con el desenlace, pero recuerden que al ser un género distinto, vamos a procurar respetar los nombres que se le van dando, ¿verdad? Sin necesidad de confundirnos. Acuérdense y no se les olvide, en un ensayo el autor defiende una tesis, ¿verdad? Y un ensayista se auxilia de exposición, de argumentación para presentar sus planteamientos o ideas. Entonces, en la parte de la introducción, este porcentaje es en cuanto a extensión, digamos, ¿verdad? Que la introducción no tiene por qué ser demasiado extensa, constituye el 10% del ensayo. Esto es solo para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? No es que vamos a ir contando la cantidad de líneas y nos vamos a complicar. No, tampoco es para eso. Entonces, en la introducción lo que pasa o lo que se da es que hay una presentación del tema, situación problemática o incógnita que será abordada y se presenta aquí la tesis también. Lo que es necesario hacer con la introducción es hacerla de manera llamativa. Puede ser una afirmación, puede ser una pregunta, puede ser una descripción sobre el tema. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos expone, tema a tratar, tesis y principales argumentos. O sea que aquí es donde vamos a darle a conocer a la persona que lo va a leer, que sepa de qué se va a tratar, ¿sí? Que entienda qué es lo que voy a abordar y si estoy a favor o en contra, por ejemplo, porque la tesis eso es lo que hace. Y luego amarrar al lector para que lo siga leyendo. Si la introducción no es llamativa, si la introducción no expone de qué voy a hablar o de qué voy a tratar en mi ensayo y cuál es mi tesis, entonces probablemente la persona que lo lea va a llegar hasta aquí y ya no va a seguir, porque no lo va a atrapar, porque no lo va a amarrar. Esa es la finalidad de la introducción. Luego tenemos el desarrollo, que es la parte más extensa, ¿verdad? Del ensayo. Aquí lo que pasa es que, o lo que sucede es que se exponen y sostienen la tesis, pero a través de argumentos o razones. O sea que aquí yo la expongo y aquí la voy a defender con argumentos, con razones, con descripciones, con narraciones, con exposición de datos, con ejemplos, con citas textuales, todo lo que sea necesario para explicar o para defender la tesis que yo ya planteé en la introducción. Aquí, como dice el resumen o el cuadro, expone y analiza el tema en profundidad, plantea ideas y argumentos basándose en fuentes, presenta primero las ideas principales. Es importante, si ya dijimos que es conciso, no irnos por las ramas, ¿verdad? No empezar a hablar de un montón de cosas y no aterrizar o no llegar al eje de lo que yo quiero dar a conocer o expresar. Entonces, lo importante es expresar ideas principales. Y luego en la conclusión, que es otro 10%, o sea que también es corto, es el cierre del ensayo. Aquí lo que pasa es que se resumen las ideas. Se resumen las ideas expuestas, pero con la finalidad de confirmar y hacer una conclusión de la tesis. Obviamente la tesis se planteó aquí, se defendió aquí con todos los argumentos y aquí se va a volver a retomar para hacer ya el cierre y la conclusión, como el mismo nombre nos lo dice, de todo lo que ya dije previamente, ¿verdad? Que se expuso en el desarrollo, la parte de los argumentos, los ejemplos. Y aquí tenemos qué es lo que hace, resume ideas principales y argumentos que obviamente están fundamentados o están basados en la tesis, que es mi postura sobre el tema. Ahora lo que vamos a ver acá es cómo redactar un ensayo. Este es un video bastante bueno que lo voy a compartir con ustedes para que lo vean y prácticamente con esto vamos a ir concluyendo para después decirles lo que vamos a continuar viendo durante la semana, que vamos a seguir en contacto. Así que pongamos atención.
Muy bien, hijos. Si se fijan en ese video, lo que intenté hacer es colocárselos para recapitular o para que ustedes cerraran o cerráramos el contenido con esa especie de resumen de lo que yo ya les había explicado en la parte de la teoría. Entonces, hemos terminado por hoy la parte de la introducción al ensayo. Si ustedes ya se dieron cuenta en el horario de clases, esta semana nos vamos a reunir un poco más. Entonces, quiere decir que durante las reuniones que hagamos en Google Meet esta semana, vamos a poder ir aclarando algunas dudas, repasando situaciones relacionadas al tema, ahondando en información. Y por qué no decirlo, también podemos avanzar incluso en la lectura de la obra que nos corresponde, ¿verdad? Que ya sabemos que la primera obra que vamos a leer es el dinero maldito de Alberto Masferrer. Sin embargo, de Masferrer hay más ensayos. Podemos mencionar Leer y Escribir y El Minimum Vital, que son muy, pero muy importantes. Y hoy que vamos a tener más contacto, más interacción, podemos estar leyéndolos juntos y analizando también qué es lo que nos quiere transmitir y cómo es que se reflejan las características del ensayo que yo ya les he mencionado. Les comparto, como siempre lo hago también, la parte del apoyo del libro de texto, nuestro libro de texto Santillana. Tenemos de la página 182 a la 186. Aquí vamos a encontrar, o ustedes van a encontrar información que nos va a ayudar a terminar de complementar o a fijar la explicación que yo ya les di previamente sobre el contenido. Así que por hoy ha sido suficiente, por hoy hemos concluido. Les agradezco por estar conectados conmigo día lunes a las 7 de la mañana, como siempre lo hago. Gracias por su dedicación. Les felicito por ese esfuerzo, por esa dedicación, por ese entusiasmo. Sigan por ese camino y seguimos en contacto esta semana. Yo les voy a estar compartiendo a nuestro grupo los enlaces para que nos estemos reuniendo en Google Meet y pues bueno, ¿qué más decirles que los espero ahí, ¿verdad? Los espero ahí para que sigamos nosotros aprendiendo sobre los contenidos y recuerden que esto tiene una utilidad que va a trascender no solamente para ahorita, ¿verdad? No solamente para el periodo 4 para noveno, sino que va a ayudar para, pues, para su bachillerato, para su universidad y para su vida. Así que recuerden que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si hubiese alguna duda en cuanto al contenido, en cuanto a la nueva forma en la que vamos a trabajar, o algún comentario o alguna situación, pues siempre me es grato poderles leer y poderles contestar sus mensajes. Y si no hubiese alguna duda o algún comentario, pues ya saben que siempre me gusta leer cuando ustedes se despiden y poder quedar satisfecha que todo ha quedado claro. Así que muchísimas gracias, que tengan un muy bonito día y pasamos a la parte de preguntas y respuestas.